Ante una crisis mundial como esta que estamos viviendo, no es fácil que lo urgente nos ciegue ante lo importante. Y están pasando muchas cosas en muchas partes del mundo y también aquí en España que tienen que ver con los derechos humanos que se están vulnerando y de lo que no se habla tanto, ¿no? Parece que no hay hueco en las noticias, en esta urgencia sanitaria que estamos viviendo. Por eso yo he invitado a Eva Suárez, directora adjunta de Amnistía Internacional España, para que hablemos un poquito del impacto del coronavirus, de esta crisis en los derechos humanos. Hola Eva, ¿cómo estás? Gracias por tu tiempo. ¿Qué tal, Isabel? Encantada. Decía yo, por ejemplo, podíamos empezar, eso sí que es actualidad porque ha sido tan increíble en la noticia, podíamos empezar por ahí, ¿no? Por este infierno que está ocurriendo en el campo de refugiados de Moria, ¿no? Es decir, que ya se veía venir, ¿no? Que ya se veía venir, que podía pasar. Eva, ¿qué información tienes de última hora? ¿Qué va a pasar con estas miles de personas, 13.000, viviendo sin techo, en unas condiciones infrahumanas realmente? Pues ojalá te pudiera decir qué va a pasar y que fuera algo positivo, ¿no? Pero la experiencia hasta ahora, desde luego, que no es nada nuevo. Yo no he tenido la oportunidad, pero he hablado con compañeras mías que han estado allí en los últimos 2 años y en los últimos meses, las situaciones, y personas de otras organizaciones y periodistas que habéis estado allí también sobre el terreno. La situación es terrible y bueno, lo que ha ocurrido pues es una muestra más, es una llamada más de atención sobre la situación que están viviendo estas personas, ¿no? Muchas son personas muy vulnerables, muchos menores que están sin acompañamiento. Hay personas que de hecho tienen concedido el asilo, son personas que está reconocido que huyen pues, de la persecución o de una muerte segura en sus países, y es lo que estamos viendo por parte de Europa, ¿no? Que este afán de construir la fortaleza a Europa de hace décadas, en la actualidad vuelve el concepto, ¿no? Levantar muros, poner puertas al campo, porque hay cosas que no se van a poder parar, y una falta de solidaridad notable, ¿no? Nosotros tenemos una acción en marcha sobre las autoridades griegas, porque es imprescindible que me dejen a las personas, sobre todo a las más vulnerables, ¿no? Pasar al territorio continental y retomar la situación, esperemos que con mejor pie, ¿no? Pero desde luego tampoco el gobierno griego puede hacerlo todo solo y hace falta la ayuda de Europa, ¿no? Y ha habido una falta de compromiso muy notable de otros países europeos para trasladar estas personas que llegan a Grecia por circunstancias, porque está en la ruta migratoria, o en la ruta de huida de las personas que están siendo perseguidas o que huyen en ocasiones de un conflicto, de la muerte, y hace falta mucha más solidaridad y compromiso entre los países europeos. Otro concepto, ¿cómo Europa puede permitir que estas personas en el siglo XXI vivan en campos como el de Moria, ¿no? Es decir, ¿cómo es posible que no se pongan de acuerdo los países para buscar una solución y dejen a estas personas a la intemperie más absoluta, ¿no? Sí, todo esto parte de una serie de mitos sobre las personas refugiadas o sobre las personas migrantes, sobre su impacto en nuestras sociedades, ¿no? Que muchas veces no responde a los estereotipos, a la carga que pueden suponer a un país la llegada de estas personas, ¿no? También tenemos que pensar desde Amnistía Internacional y las organizaciones en general que trabajan con personas refugiadas, siempre lo tenemos que recordar, que en realidad el grueso de las personas refugiadas en el mundo está alrededor de los países de los que tienen que huir, que no son Europa. Por ejemplo, en el caso de Siria, durante años hemos hablado de millones de personas saliendo del país, y lo que teníamos era 1 millón de personas en Líbano, que es un país muy pequeñito, en fin, y en Europa estamos siendo miserables y con una gran mezquindad, con un número de personas que no es tan grande, ¿no? Y que realmente es que tienen derecho a tener protección, ¿no? Es así. Pero que luego además nos dan cuando en Alemania, por ejemplo, que Claro. han tenido
han aceptado a muchísimos refugiados y esas personas, miles de personas, le dan mucho al país. Claro, que aportan a la sociedad, ¿no? Lo que pasa es que se ha convertido también es lo que observamos con preocupación en los últimos años, se han convertido en un magnífico chivo expiatorio para los problemas de las sociedades, ¿no? Y si hay crisis económicas o si hay desigualdades, si hay políticas de austeridad que dejan a alguna gente atrás, que dejan a alguna gente en la cuneta, pues es estupendo contar con un chivo expiatorio, con los migrantes, con las personas refugiadas, con quienes vienen de fuera, ¿no? Y como digo muchas veces, son mitos que no están basados ni siquiera en datos ni legalmente parecidos a la realidad, más allá de la obligación moral, desde luego, de no consentir situaciones como las que estamos viendo en Moria, ¿no? Dentro de lo que venimos llamando las políticas de demonización, ¿no? Que cada vez pues más autoridades, más gobiernos que abiertamente utilizan esta figura del chivo expiatorio, poner a ellos contra nosotros, estas retóricas divisivas que son pues muy injustas y que al final están favoreciendo determinados intereses políticos, no ninguna otra cosa, ¿no? Sí, calan en esos mensajes populistas, ¿no? Exacto. Que nos vienen a buscar, a quitar, etcétera, etcétera. Por ejemplo, en España tenemos el problema en la frontera abajo, en Melilla, por ejemplo, tenemos un problema tremendo. ¿Qué está pasando en Melilla? Bueno, en Melilla nos ha preocupado últimamente la situación del centro de internamiento de extranjeros en Melilla, donde las personas han estado allí hacinadas, donde ha habido algunos incidentes, pero de nuevo es un contexto más general, ¿no? Por supuesto que tenemos la preocupación que hemos hecho pública y que estamos siguiendo con mucha atención la situación en el CETI de Melilla, pero el contexto de preocupación es más general, ¿no? España, aunque ha tenido una retórica en los últimos años aparentemente más generosa con las personas recogidas en el Mediterráneo, en algunos aspectos, pero tenemos toda una asignatura pendiente para tomarnos en serio de verdad la situación de las personas extranjeras que llegan en condiciones de irregularidad administrativa a nuestro país y las personas que buscan, que tienen derecho a obtener protección y son solicitantes de asilo, ¿no? Es un sistema que no acoge, lo que hace se llama sistema de acogida, es para acoger a las personas que llegan y que tienen esa necesidad y al final es un sistema no me sale ahora mismo la palabra de disuasión, que es lo que quería decir, ¿no? Es un sistema que acaba llevando a las personas a la indigencia o quitándoles todas las oportunidades y es disuasorio y en ese sentido España pues está en la línea en algunos aspectos de otros países europeos, ¿no? Y sigue siendo una asignatura pendiente clarísimamente, ¿no? Otro tema, me ha llamado la atención, porque yo sabía los datos de España, pero no a nivel mundial, ¿no? Decís ahí, contáis que 7.000 profesionales de la sanidad en el mundo han muerto ejerciendo su trabajo, salvando vidas. Es escalofriante ese dato, Eva. Es tremendo. Son las personas que han estado en primera línea de la respuesta a la situación, a la pandemia y a esta crisis sanitaria global. 7.000 personas es una cifra muy espectacular, pero sin duda es incompleta. No tenemos todos los datos, no todos los gobiernos ofrecen todos los datos con total transparencia y es una enorme preocupación la situación del personal sanitario en muchos lugares del mundo, ¿no? Estamos hablando de sistemas de salud inexistentes o muy débiles, de personal sanitario que trabaja en condiciones de precariedad extrema. Y esta es una de las grandes preocupaciones que tenemos, la situación del personal sanitario. En este contexto global, ahora, por ejemplo, dentro de unos días, hasta noviembre, hay varias reuniones preparatorias del G20 sobre la respuesta coordinada a la pandemia. Es muy importante que pensemos en
y que forcemos a que haya una respuesta coordinada, global y solidaria que tenga en cuenta la situación en los países más pobres del mundo, los países más endeudados, ¿no? Pero por eso hacen falta recursos y estamos ante algo de una envergadura enorme que no va a poder solucionarse si no hay una respuesta global, ¿no? También en España, desde luego, hemos visto, no sé si has tenido oportunidad de ver el informe que publicábamos, que llamábamos una década perdida, ¿no? También en países como España, la anterior crisis, que era económica, no era una pandemia, pero desde el 2009 al 2018 ha habido una recuperación de la riqueza, por ejemplo, en España, de cerca de un 9% del Producto Interior Bruto, pero el gasto sanitario ha disminuido desde 2009. No es que no se haya recuperado, es que ha disminuido. Entonces, al final, cuando hablamos de derechos humanos, estamos hablando de la responsabilidad del Estado de garantizar que se dispone de los recursos necesarios. En ese informe dabais datos, ahora que se habla tanto de lo importante, ¿no? La importancia de la atención primaria, que se había recortado en los últimos años, creo que era un 13%. Sí, si miras la inversión sanitaria en global es un 11%, lo que hemos perdido desde el año 2018 respecto al de 2009. Pero si miras en concreto la atención primaria, que justamente en estas semanas pues está en primera línea de la respuesta a la pandemia en España, pues ahí es donde se ha disminuido más la inversión, ¿no? En un 13%. Entonces, bueno, claro que nadie podía imaginarse que nos íbamos a tener que enfrentar a esta situación y con el alcance que tiene, ¿no? Pero bueno, ya había muchas voces que veníamos alertando del impacto de las políticas de austeridad en algunos aspectos, en España en concreto, pues del deterioro del sistema de salud, de la falta de inversión, y claro, pues cuando nos encontramos con esta situación, pues se notan los efectos, ¿no? No cabe Como duda, decía alguien, ¿no? Ahora se nos están viendo las vergüenzas, ¿no? Claro. Todos esos recortes nos llevan a estas consecuencias, ¿no? Creo que Madrid tiene el gasto sanitario por habitante el segundo más bajo de Europa, ¿no? Claro. Pues las consecuencias son las que estamos viendo, y eso los ciudadanos deberíamos tenerlo en cuenta a la hora de votar, ¿no? ¿Quiénes se preocupan más por la sanidad pública? Y que ahora todos los políticos tuvieron un poquito más de, no sé, de un pacto por la sanidad pública entre todos. Ya no es cuestión ni de izquierdas ni de derechas, ¿no, Eva? Es cuestión de poner los recursos a los que además el Estado esté gobernado por quien esté gobernado. Eso es lo bueno que tienen los derechos humanos, ¿no? Que no deberían depender de quien esté gobernando, sino de poner, no debería ser una ideología. Se trata de poner los recursos al alcance de las personas para que puedan ver satisfecho el acceso a los derechos a los que, valga la redundancia, pues tienen derecho, ¿no? Otra cuestión que me ha llamado mucho la atención, Eva, vosotros que trabajáis tanto por los derechos humanos, que denunciáis tantas injusticias por el mundo, es que haya continuamente tantos asesinatos de personas que defienden los derechos humanos, ¿no?